Gracias, Alex, y por supuesto gracias al licenciado Gerardo por explicarnos tantas cosas en cuanto a este tema que por supuesto muchas veces tenemos desconocimiento. Llegó la hora de hablar de un tema mágico, lindísimo, y esta es la segunda parte y ni siquiera sé si hoy nos va a dar chance de terminar este tema, y son anillos de compromiso. ¿Cuáles son los mejores tips y cosas que deberíamos considerar para esta pieza tan mágica y especial? Hoy, por supuesto, tenemos con nosotros a la gemóloga y orfebre, la extraordinaria Laura Contreras. ¡Bienvenida! ¡Ay, muchas gracias! Laura, veo muchas cosas en esta mesa que a mí en lo particular me emociona. Claro, ¿a quién no? Ve, la vez pasada hablamos de metales base como tal del anillo, que veo que acá tenemos el metal como tal, ¿verdad? Entonces, sí, tal vez voy a mostrarlo aquí y nos puedes contar qué estamos viendo acá, Bueno, de arriba hacia abajo. En la entrevista pasada, en la semana pasada, estuvimos hablando un poco acerca de los materiales base que se utilizan en su mayoría para los anillos de compromiso. Ajá. Y pues en este caso traje un poco el ejemplo de la diferencia entre cada uno de ellos, empezando desde la parte de arriba en donde es plata, ajá, luego el oro rosa, luego el oro blanco, luego el oro amarillo y por último el platino, okay, que es uno de los que tal vez menos conocen, pero también es un material que se encuentra mucho, es un poco menos conocido, sin embargo tienes muchas cosas a favor, que es como la dureza y el hecho de que es una pieza que si fuera plateada es el único color que se encuentra, entonces también para la gente que busca plateado es una buena referencia. Esto es importante retomarlo porque Laura nos contó el otro día que cuando hablamos de oro blanco no existe como tal, o sea, no existe el oro plateado, sino que hay que hacer un recubrimiento y un trabajo especial para que la pieza luzca plateada, pero que si es oro, a través del tiempo puede cambiar, no quiere decir que la pieza haya sido mala, que haya fallado, es parte del proceso. Entonces, exacto, si a usted le gusta más el plateado que el dorado, oro blanco es una opción, pero entonces el platino también es una opción. Va a tener más durabilidad y no hay que estar haciéndole baños. Ahora, exactamente, ¿es más costoso? Sí, sí es más costoso. Un poco, depende de si uno lo compara, por ejemplo, con el oro de 18, por ejemplo, no es tanta la diferencia, con el oro de 14 un poquito más y con el de 18 sí tal vez se siente un poco más la diferencia de precio. Sin embargo, hay una cosa a favor en el platino y es el hecho de que el platino se utiliza en un 95% de pureza, a diferencia de los otros, digamos, oro de 10, que es un 40%, oro de 14, que es un 60% de oro, y el oro de 75, que es de 18, perdón, que es 75% oro. Entonces, pues el platino también tiene a favor que pues en su gran mayoría es el material platino. Claro, ahora, quisiera empezar porque me parece que aquí está todo lo que necesitamos saber. Exacto. ¡Ay, no! No pasó nada. Pensé que estaba pegado, no puede ser, me morí. Pero bueno. Pasan. Ya nos había pasado cuando lo estábamos alistando. Ay, no, bueno, ahora no me voy a mover, pero bueno, hablemos entonces mientras los voy recogiendo y poniéndolos ahí. Háblanos un poquito de las formas. Podemos usar este de referencia. Ok, vamos a ver. Aquí hay diferentes cortes de piedras que se utilizan. El más común podemos decir que es el corte redondo, que es uno de los que más se utiliza. El ovalado es decir que tal vez el siguiente corte que se utiliza, y luego hay otros cortes que también están entrando muy de moda y que bueno, tienen muchos años de existir. Sin embargo, es el corte que es más como un cuadradito pero redondeado, o lo que se llama el corte princesa. El cuadradito redondeado es muy diferente al cuadradito normal. Sí, se llama cushion o cojín. Y yo creo que es el que a mí me gusta. Ajá, bueno, tiene esa forma que es como cuadrada, sin embargo tiene los laterales redondeados y por ende lo hace como tal vez no tan recto y gusta mucho. De hecho,
Taylor Swift, que fue sí. la que el anillo últimamente estuvo muy de moda y causó estragos, es un cushion alargado con un corte antiguo. Y es muy curioso la tendencia, ¿verdad?, que puede tener una persona, porque hemos visto un alza en las personas preguntando por este corte. Y pasó también cuando Selena Gómez se comprometió. Oye, eso es verdad. Que se comprometió también, si no me equivoco, el año pasado. El corte marquesa, que fue el corte que ella eligió para su anillo, o que, bueno, le dieron, fue uno de los cortes que empezó a surgir también gracias a que ella se comprometió con este anillo. Es un corte muy antiguo, igual al que el de Taylor Swift, sin embargo, son cortes que tal vez estaban un poquito más olvidados y por ende empezaron a surgir un poco más porque ellas empezaron esa tendencia nuevamente, entonces la gente empieza a preguntar nuevamente por esos cortes. Ok, entonces sí estaríamos hablando, Lau, que lo que pasa en Hollywood tiene repercusión directa con lo que la gente te va a pedir en el momento. Sí, de hecho es muy curioso, no sé si era como casualidad o si es por tendencia, pero después de que Selena Gómez se comprometió, empezaron a pedir más el corte marquesa, y es un corte muy bonito, es un corte alargado. Aquí tal vez lo pueden ver. De hecho, vos sabés que, bueno, mientras arreglamos este desastre, ¿verdad? De ese corte, marquesa, ¿verdad? Sí, correcto. Fue el primer anillo de compromiso que le dio David Beckham a Victoria. Bueno, sí, de los no sé cuántos anillos que 15. Tiene ella, ajá, es cierto. Sí, y es un corte alargado. Tal vez tuvo tendencia en algún momento en unos años más atrás, pero hoy en día ha vuelto a resurgir un poquito ese corte, al igual que pues el que se vio en el de Taylor Swift también, que es ese cushion alargado. Lau, ¿cuál es la diferencia entre este y este? Porque lo que veo es la incidencia de la luz. No sé si lo podemos ver. A mí me encanta cuando son cuadrados. Yo no sé por qué me gustan tanto cuando son cuadraditos. Sí, hacen como, tal vez que sean como Yo más espero que esos sean lineales. cristales y no diamantes, ¿verdad? Sí, tranquila. Vean, no sé si ahí se puede apreciar. Vean, vamos a ver. A mí me encanta cuando son cuadraditos. No sé por qué me gusta más que como que el redondo o el ovalado. Veanlos ahí. Pero la incidencia de la luz en ambos es diferente. ¿Qué es lo que tiene diferente? Bueno, la diferencia más que todo en estos dos cortes, que son más como rectangulares y un poquito más alargados, es que uno, el que está de este lado acá, se llama corte de esmeralda. Ese es el que me gusta, es que es como muy elegante. Sí, es muy elegante. ¿Verdad? Y ese corte se llama esmeralda gracias a que es un corte que surgió de la esmeralda, porque es una forma en la que ellos, al cortar el cristal, pueden aprovechar mejor el cristal. Entonces surgió este corte de esmeralda y también se utilizan otras piedras, como también en el diamante. Esto lo que tiene son cortes muy lineales y hace como espejos adentro de la piedra. Eso es lo que veo. Es un corte muy lineal y muy limpio. Y del muy otro lado, hermoso. Es un corte que se llama radiante y este mezcla un poco el corte esmeralda con el corte que tiene el redondo. Entonces hace esa combinación de un corte rectangular alargado, sin embargo en la parte de atrás tiene cortes más triangulares como es el redondo y por ende la luz incide diferente completamente. O sea, sí. Tal vez a simple vista podemos ver que son cuadrados los dos, pero definitivamente... Y ojo, no es que uno sea más bonito que el otro, sino que simplemente la luz incide de forma distinta. Exacto, ¿verdad? sí, y todo eso tiene que ver con las facetas o estas cortes que se le hacen a los diamantes, que, bueno, no sé si alguna vez has tenido el placer de ver un diamante en bruto, normalmente no nos dicen mucho, o sea, son unas piedritas que a veces pueden tener ciertos colores o a veces pueden ser como cafezuzcas, a veces no muy transparentes, sin embargo, como dicen, un diamante se hace también después de mucha presión y eso sucede en la tierra, pero ya luego cuando esa piedra llega a nuestras manos, luego la talla y la corta una persona y ahí es donde refleja ese brillo tan lindo, porque todos los reflejos que tiene adentro es como la luz refleja desde la parte de donde viene la luz y choca adentro con estas líneas y con estas rayas y luego refleja nuevamente a nosotros, y eso es lo que hace un diamante
tan brillante y tan especial. Lau, ¿qué pasa con los famosos diamantes de laboratorio? Bueno, aquí tenemos algunas ya no los voy a tocar, también. Yo ya no los voy a tocar, amiga. Tranquila, estos sí tienen tapa. ¿Ya para qué? Muy tarde. Pero bueno, son estos. Ajá, los diamantes de laboratorio es una opción que ha entrado en el mercado, tal vez que puede ser como hace unos 10 años más o menos. Sin embargo, tienen de haberse creado hace muchísimo tiempo atrás. ¿Son más económicos? Sí, sí lo son. ¿Qué tanto más? Puedo decir que hace unos años atrás se consideraba que era un 30% más económicos. Creo que hoy en día pueden andar hasta a veces el 50 o 80% más económicos. Porque se ha llenado mucho más de producción. Es una piedra que se hace, bueno, en laboratorio, como dice su nombre, y se crea bajo la misma presión y el mismo calor que se utiliza, digamos, en la Tierra. Sin embargo, es controlada y por ende puede tardar de 6 a 8 semanas en poder formarse un cristal, a diferencia de en la Tierra, que puede llegar a tomar cientos y miles de años. De hecho, se dice que los diamantes están abajo en la Tierra formándose desde que los dinosaurios existían, porque es algo muy, muy antiguo que requiere mucha presión, mucho calor para poder formarse, y de hecho se forma muy, muy abajo en la Tierra, y de hecho tiene que a través de una erupción llegar un poco más arriba, y ahí es donde ya se encuentran y se pueden extraer. Pero entonces los diamantes de laboratorio han traído una opción en donde la gente puede acceder a diamantes un poco más grandes, de mejor calidad, sin tener que pagar lo que tendrían que pagar por un diamante natural. Me imagino que ese fue el que le dieron a Georgina. Pues lastimosamente no, a ella sí le dieron uno natural. Usted no se puede ir de aquí sin que yo le pregunte cuál es su opinión sobre ese anillo. Porque como gemóloga, yo me imagino que estabas como todo el análisis. O sea, sí, definitivamente es una increíble pieza. Creo que ella no ha sido su única pieza impresionante. Ella tiene una cantidad de piezas espectaculares, y creo que por eso él tardó en poder darle este anillo tan increíble. Él estaba ahorrando. No creo, pero sí, sin embargo, la piedra sí es, a pesar de que tiene un tamaño también muy grande, es de una calidad extremadamente alta, lo cual también hace que sea difícil de conseguir. Wow. No quiere decir que sea imposible, pero su calidad es muy, muy elevada, y por ende hace que sea más difícil de encontrar. Una piedra en ese tamaño y en esa calidad y en ese color son muy, muy escasas. Entonces, sí es una piedra impresionante que algo de así salga de la Tierra. Sin embargo, sí, a mi opinión me parece un poco exagerada, pero ella lo luce muy, muy bien. Ahora, si estamos hablando, digamos, de categoría, ¿verdad? Estaría entonces usar una zirconia, diamante de laboratorio y ya diamante natural. O sea, siempre va a ser mejor el diamante de laboratorio que una zirconia. Sí, y bueno, antes de entre la zirconia y el diamante de laboratorio existe otra piedra que se llama moisanita, que de hecho aquí hay un ejemplo de ella, y son piedras que son... Moisanita. Sí, son sumamente similares a los diamantes. De hecho, les voy a colocar dos, uno al lado del otro, tal vez como para que ustedes vean que es muy difícil saber la diferencia entre uno y el otro, porque tienen brillos muy similares. En la parte de arriba está la moisanita y abajo está el diamante de laboratorio. Y son bastante difíciles de saber la diferencia entre uno y el otro. La moisanita también es una piedra que es hecha en laboratorio, no es natural. Sin embargo, tiene una muy buena dureza y tiene un muy buen brillo. Entonces, mi recomendación no es los zircones, sin embargo, pues es la opción más económica, diría, pero los zircones a largo plazo, por ser más suaves, tienden a romperse más rápido, y pues al final la gente termina cambiándolos con el tiempo. De hecho, eso es una de las cosas que más nos solicitan, es reponer piedras, porque se rompen fácilmente y después de 2, 3, 5 años, digamos, de uso, han perdido completamente su brillo. Entonces, las moisanitas son una opción que tal vez no son tan económicas como el zircón, sin embargo, no son del precio del diamante de laboratorio, pero son una muy buena opción porque tienen buen brillo, buena dureza, y tal vez con el tiempo no hay que estarlas reponiendo como el zircón. Que eso tal vez es importante porque es como hacer una inversión una sola vez, ¿verdad? Exacto. Ahora, ¿te ha pasado tal vez que llega como alguien y que tal vez en una etapa de su vida sabía que su novia iba a amar
un anillo marquesa y que después de ahí tal vez no le encante tanto, entonces te vuelven a buscar como, de ahí la es que ya no le gusta eso, ahora quiere otro. Bueno, a veces tal vez no con tanto largo plazo de tiempo, a veces recién sí, comprometidos. O sea, puede pasar que el novio entregue un anillo y que la novia no le guste. Sí, o sea, sí ha pasado. Sí, creo que es importante para los novios y novias también, en este caso, como investigar un poquito de qué es lo que les gusta, qué es lo que se ven en su estilo, también en su día a día, porque también es importante, y esta es una de las preguntas que a veces les hago a ellos en la cita, es qué hace ella en su día a día. Tal vez ella es una enfermera, tal vez es una profesora de escuela. Entonces, ¿qué hace en su día a día y qué tiende a hacer que pueda llegar a dañar la pieza también? Que sea cómoda también, como por ejemplo en el caso de doctores, enfermeros que tienen que usar guantes. Y ¿qué le es cómodo en ese caso? Entonces, también hay cosas que considerar, digamos, en su día a día, porque es una pieza que se va a usar todos los días. Claro. Entonces, esa también es una de las recomendaciones de investigar, de ver estilos y también pensar en algo que me va a gustar de aquí a mucho tiempo, porque también es una pieza que uno va a usar por muchos años y que va a volver a verla y va a decir, wow, qué bonita. Entonces, obviamente también el cambio es una inversión. Claro. Entonces, pensar en tal vez un estilo que sea clásico, que sea algo que diga, wow, de verdad, esto me siento yo, que pues sea un estilo que vaya a durar por mucho también. Lau, y adivina qué, no nos dio tiempo, porque nos falta hablar del zafiro, de la esmeralda y de las calidades de los diamantes, entonces te embarco para una tercera. Bueno, todo bien, yo feliz de venir. Amo, bueno, y también de las bases que tenemos ahí, que tal vez la próxima no las puedas traer. ¿Cómo te encontramos en redes sociales, WhatsApp? Bueno, en Facebook salgo como L Contreras, en Instagram como L Contreras Design y por WhatsApp pueden escribir al 8341-5710 y con gusto los estaremos atendiendo. Gracias. Con gusto a vos, gracias por